Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La pequeña fiesta terminó con sonrisas en los rostros de los niños con disfraces. Además de la deliciosa comida y las actuaciones de canto y baile, lo que los niños esperaban eran los regalos que recibían de su padre. Las pequeñas manos del niño Pun abrazaron una caja de regalo verde de tamaño mediano con una sonrisa. Caminó y corrió de regreso a su habitación, siguiendo a Jet y Elise, quienes también estaban felices con sus regalos. Las fiestas siempre terminan, y el tiempo de felicidad de esta noche terminó después del reloj en el centro de la iglesia sonó por última vez. Boom fue el último en terminar de bañarse. El niño corrió por el pasillo pasando por decenas de camas, apresurándose a volver a su propia cama que no estaba lejos de la de su amigo cercano Jet. En el gran dormitorio del orfanato ahora reinaba el silencio. El niño podía oír incluso el sonido del viento golpeando las cortinas blancas. Era así todas las noches. Las reglas del padre eran estrictas y debían seguirse al pie de la letra. Todo tenía que estar en orden antes de que comenzara la ronda de inspección nocturna. Pun solía quedarse dormido después de oír los pasos de la ronda de inspección del padre. Los pasos eran rítmicos, como una canción de cuna. El padre comenzaba su ronda poco después de que el reloj dejara de sonar. Crack, plash. ¡Ayuden! Sin embargo, hoy, después de que el reloj sonara para indicar la hora, no eran los pasos de papá como estaban acostumbrados. Pun de niño abrió mucho los ojos. Su pequeño cuerpo bajo la fina manta se movió para buscar la fuente del sonido, pero la tenue luz de la luna no era suficiente para ver claramente lo que sucedía en la puerta. Intentó buscar un escondite de algo que estaba levantando el cuerpo del desafortunado niño en el aire. Afortunadamente, Jet, que estaba en la cama de al lado, estaba más cuerdo que él. Jet, tenemos que ir a buscar a Elise. Por supuesto, aquí tienes la traducción del texto al español. Ambas pequeñas manos de los niños paralizadas se aferraron con fuerza mientras corrían a través del caos que se había desatado, pensando que si lograban salir de la habitación, escaparían de las garras del monstruo enloquecido. Paul intentó correr entre las lágrimas, no se atrevió a mirar atrás a la imagen del niño con el que había compartido su vida, arrojado al suelo con un estruendo ensordecedor después de que la enorme figura enterrara su rostro en su cuello hasta quedar satisfecho. Los pequeños pies se detuvieron al ver a otro ser inhumano acercándose a la siguiente habitación. Al mismo tiempo que se giraban para buscar otra vía de escape, Elise, con el cabello alborotado, abrazaba fuertemente el muñeco que acababa de recibir como regalo. A pesar del miedo que les hacía llorar, los tres niños decidieron tomarse de la mano y dirigirse hacia donde se sentían seguros. Más allá del pasillo del segundo piso, hacia las escaleras del primer piso, los niños eligieron esconderse debajo de las escaleras, descansando sus cuerpos cansados y consolando el sonido de sus corazones latiendo con fuerza, como si fueran a salirse del pecho. ¿Qué es esa cosa? ¿Un vampiro? ¿Un vampiro? He leído sobre ellos y entonces tenemos que salir de aquí. ¿Puedes correr, Elise? La única chica del grupo asintió, se limpió las lágrimas que le corrían por las mejillas y los tres salieron debajo de las escaleras. Los gritos seguían resonando, mezclados con el estruendo de los objetos arrojados y dispersos por el suelo de piedra por las manos de innumerables seres inhumanos. Pun corrió detrás de Jet y Elise, se tapó los oídos cuando una viga de madera cayó detrás de ellos. Sus piernas se movían tan rápido que apenas tocaba el suelo.
Pisó en falso y cayó al suelo por el susto. Sin embargo, el sonido que resonó por todo el orfanato hizo que sus dos amigos no se dieran cuenta de que Pon lo seguía como pensaban. El pequeño cuerpo cayó al suelo de mármol, deslizándose y chocando contra la pared. Se acurrucó para protegerse lo mejor que pudo. Le dolía todo el cuerpo. Se levantó la manga de seda para limpiarse las lágrimas. Intentó levantarse, pero su tobillo parecía no responder, así que volvió a sentarse apoyado de la pared de la iglesia. Pooh ni siquiera se atrevió a pedir ayuda. Tenía miedo de convertirse en la presa de los demonios que seguían divirtiéndose con los otros huérfanos arriba. El pequeño se abrazó las rodillas, cerró los ojos y rezó para sobrevivir hasta la mañana.